universidad es un proyecto cultural, está plasmado en la misión de la Universidad del Cauca y la universidad tiene la posibilidad, para explicarlo así de manera global, tiene como parte dos universidades una parte Quería preguntarle, empezar esta entrevista saludándolo, agradeciéndole por permitirnos estar aquí en su casa. Ya nos dio un tour muy especial, nos dijo que pocas personas trae aquí, nos sentimos muy agradecidos y orgullosos por estar aquí en su casa. Para empezar, ¿cómo se siente el día de hoy? A ver, primero, muchas gracias por esa deferencia de ustedes, de haber aceptado venir hasta acá, un poco retirado de Popayán, pero que lo hago realmente con cariño. Además, por la cercanía que tengo con la Vicerrectoría de Investigaciones y con la Universidad del Cauca. Es mi alma mater. Entonces, yo me siento hoy, pues obviamente en mi casa, y eso me da cierta seguridad, pero me siento en una situación muy particular, porque es una entrevista que está orientada a un reconocimiento que ha hecho el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y bueno, yo no me lo esperaba. Entonces, con expectativa, me siento pues con mucha alegría y también con preocupación, por la preocupación de poder presentar una imagen acercada a la realidad. Profe, esta es la primera entrevista que usted hace. Nosotros hemos querido, para que nos vayan a escuchar, plantear a usted una entrevista que, aunque usted ha mencionado que ha sido reconocido como uno de los investigadores más importantes de la universidad, le planteamos desde un inicio que la entrevista iba a ser un poco más humana, más personal y no tanto encaminada hacia sus logros académicos, que es lo que le reconoció el ministerio. ¿Cómo se siente con eso? ¿Antes le habían hecho una entrevista así? Ay, Valentina, a estas alturas de mi vida yo ya... No, pero creo que no. Porque yo lo he visto en muchas entrevistas, pero hablando de todos sus logros académicos, que son bastantes, por supuesto. Sí, quizá un poco se tocó la parte humana cuando se hizo el programa de Mentes entre la Universidad del Cauca y la Universidad de Antioquia. Ahora, eso fue muy corto, eran 6, 7 minutos y no alcanzamos a hablar de muchos elementos de la parte humana. Pero yo creo que detrás de todos nosotros hay un humano y a ese humano tenemos que saber llegar. Y a veces nosotros, o como profesores o como investigadores, no sabemos hacerlo. O sea, tengo la fortuna de poder intentar presentar esa parte humana. ¿Cómo fue la infancia suya? ¿Quién lo rodeó? ¿Al lado de quién creció? Bueno, mi papá, Jorge Enrique Rojas, y mi mamá, de nombre de cédula, María del Tránsito, pero todos de trato, Mary. Mi abuelo materno, Daniel, mi abuela materna, Ana Emelia, mi abuelo paterno, Tulio Enrique, como yo, y mi abuela paterna, Eudocia. Mi mamá había nacido en Saboya, donde mi abuelo tenía una tierrita. No era un gran hacendado, tenía una tierrita y él era muy conocido en la región porque él tenía un molino de esos de piedra, antiguo. Y mi mamá nació en 1925, ahí, en Saboya.
Mi abuela, su esposa, era de Jesús María, muy cercano a Saboyá. O sea, Saboyá está un poco en el límite Boyacá-Santander. Mi mamá vino a estudiar a Bogotá hacia 1940. Y pues ahí conoció a quien fuera su esposo después y se casaron. Pero si usted mira esa época, fue la época donde se desató una gran violencia en el país. Y a mi abuelo le tocó salir de Saboyá por razones de esa violencia. Entonces él fue desplazado. Ellos se vinieron un tiempo a Bogotá muy corto. Bueno, ya se casó mi mamá con mi papá, iban a ser mi hermano mayor, pero era 1948. Abril, había acabado de pasar el 9 de abril, y un familiar de mi papá era director del hospital en Sesquilé, y él le sugirió a la familia que mejor mi mamá se fuera a tener a mi hermano en Sesquilé. Y entonces ella se fue, pero al muy poquito tiempo, ya por razones de índole de negocios de mi papá y de familia, porque una tía y buena parte de mi familia es de Pereira, entonces se trasladaron a Pereira. Allí nació mi hermana mayor en el 49 y luego en el 54 nací yo en Pereira. Entonces los primeros años de mi existencia estuvieron allí, en Pereira, rodeado con una gran ventaja. Mi abuelo y abuela maternos vivieron con nosotros todo el tiempo. Y yo aprendí mucho de ellos, muchísimo. También, obvio, de mi papá y de mi mamá, pero yo anduve mucho con mi abuelo. Podré contar algunas otras cosas ya en Bogotá, pero mi abuelo me dejó muchas enseñanzas. Ya luego, la familia volvió a trasladarse nuevamente por razones económicas a Bogotá. Ya había nacido mi otra hermana en el 55 y la familia se trasladó a Bogotá en el 58. Y desde ahí la familia ya se quedó en Bogotá. La escuela primaria la tuve principalmente en Bogotá. Y desde el principio con el sitio donde mis hermanos mayores, mis dos hermanos, Jorge y Liliana, estaban estudiando, y entonces yo me iba con ellos. Y como no me dejaban entrar al colegio, cuentan, yo no recuerdo, que yo me ponía a llorar. Hasta que la directora del colegio le dijo a mi mamá que me mandara, que ella me recibía. Y muy pequeño entré ahí, obviamente, yo no sé qué haría más de molestar la vida. Pero me llamaba la atención escribir, rayar, y tuve esa fortuna. Y estudié también por influencias de personas muy allegadas a mi mamá y a la familia, en un colegio pequeño de Bogotá que hoy ya no existe, que era el Instituto Zamora, que era de una educadora, la señorita Rosa María Zamora Nates. Ahí hice toda mi primaria. Le sugirieron los jesuitas a la señorita Rosa María que presentara a algunos de sus estudiantes para ver si ingresaban al San Bartolomé, y eso era con un examen. Eran dos tipos de examen: un examen de conocimientos y un examen, como le dirían en esa época, psicopedagógico, diríamos hoy. Y bueno, fui aceptado en el Colegio Mayor de San Bartolomé, ahí en el marco de la Plaza de Bolívar, y ahí hice todos mis estudios secundarios en el bachillerato. En esa época, de primero a sexto. ¿Cómo vivió usted su infancia, pero más relacionada con todos sus hermanos? Como usted era casi el del medio,
¿Qué recuerda de eso? ¿Te acuerda de ver sus hermanos nacer, los grandes? ¿Cómo era eso? Sí, sigo siendo el del medio. Sigo siendo. Todos estamos vivos. Mi mamá, hija única. Entonces, por eso cuando mi mamá se casó, una de las cosas que dijo mi abuelo materno es, listo, yo me voy con ustedes para donde sea. Y por eso siempre vivió con nosotros. Y yo me considero muy afortunado por eso. Muy Convivir afortunado. con tantas personas de la familia, ¿cómo le pareció? O sea, Ay, estaba el abuelo, la abuela, los hermanos. ¡Magnífico! ¿Sí? ¡Uy, magnífico! Con mi hermano mayor, con Jorge, pues él ya estaba más grande. Pero, por ejemplo, lo que fue con Liliana también ya estaba un poquito más grande, pero fuimos muy cercanos, todavía lo somos. Y con las dos hermanas, que no era mucha la diferencia de edad, hacíamos miles de diabluras. Miles, muchas. Con mi hermano menor, pues ya había un poquito de distancia, Pero pero tocaba cuidarlo a él, ¿no? enseñarle diabluras también, más bien. Nosotros éramos muy inquietos. Éramos, pues claro, 3 hijos, más o menos de la misma edad. Entonces jugábamos de todo. Yo no tenía problema. Yo jugaba con muñecas, ellas jugaban con balones, todos montábamos bicicleta o patines o nos íbamos a caminar. Y también nos disfrazábamos. Eran tremendas locuras, es lo que recuerdo mucho. Y a veces mi mamá se exasperaba, pero la ventaja, mi abuela, que era una mujer, mi abuela materna, que era una mujer absolutamente tranquila, paciente, la llamaba y le decía, mira Mary, déjalos. Mira Mary, me acuerdo mucho eso, mira Mary. Ahora, vivir con mi abuelo fue magnífico. Mi abuelo, autodidacta, entonces él me enseñó muchas cosas del valor de los libros. Y yo lo reconozco. Y después de que he venido recapacitando, no en este momento, sino al ver mi trayectoria, él me enseñó el valor de los libros. De hecho, yo todavía conservo libros que él me dio. Él era no solo autodidacta en los libros, sino en las obras. Y entonces él era un ebanista. Y él tenía aquí en la casa, hay cosas que él hizo y que yo conservo con mucho cariño. Y para mí fue yo te recuerdo muchas cosas de él enseñándome con el ejemplo y con la palabra. Mi abuela, ella nos protegía siempre. Uno hacía cualquier cosa que fuera y mi mamá venía enojada, entonces uno corra, ella estaba en su cuarto, entonces uno ya tenía práctica y saltaba casi desde la puerta a la cama detrás de la abuela y en todo nos respaldaba. Y yo creo que eso fue una gran ventaja. Eso fue una gran ventaja porque hoy lo analizo, que aprendí a relacionarme con muchas personas de muy distintos temperamentos y muy distintas facetas de la vida. O sea, a conocer en la propia casa una gran diversidad. Ya pasemos un poquito a sus años adolescentes en el Colegio San Bartolomé en Bogotá. ¿Cómo vivió esto? ¿Cómo ya se fue acercando? Porque ya cuando estamos en bachillerato nos vamos acercando hacia la faceta profesional, a lo que se supone decidimos ya hacer para toda la vida. Y cuéntenos si hubo alguien, amigos que lo marcaron, algún docente que lo marcó para, bueno, ser lo que hoy en día usted es. Yo creo que hubo varias cosas. No puedo decir que esto sea en su orden, ni lo más importante. Pero, por ejemplo, en el San Bartolomé había, no sé si todavía existe, un grupo Scout. Y yo solicité ingreso al grupo Scout. También eso era con unas pruebas y cosas. Y fui aceptado y estuve todo el tiempo en el grupo Scout. Y empecé desde los pequeñitos hasta ser, digamos,
jefe de tropa, que es lo que se llama ahí. Yo creo que eso tuvo importancia. Yo creo que eso tuvo importancia. No para la milicia, pero sí para la disciplina. Por otro lado, yo creo que la formación de los jesuitas es muy importante. ¿Por qué? Nosotros teníamos clase de 7:40 a 11:40 y de 1:40 a 4:40. Eso llevaba a que en el transcurso del día había espacios dedicados a estudio y se llamaban así, estudio. Y entonces uno debía estudiar en el salón y hacer tareas, cosa que a mí me parece magnífica, pero también podía solicitar ir a la biblioteca. En 1968, en esa época, murió mi padre. Murió de un momento a otro. Eso fue él no estaba enfermo, él salió vivo de la casa y regresó muerto. Tuvo un problema, pues mire, en 1968, por fuera de la casa, un problema que se le complicó. Un infarto al miocardio y una congestión en las vísceras. Eso fue fulminante. Eso significó que lo poco o mucho que le aportaba ya no llegó, porque él no trabajaba en ninguna empresa. Entonces significó que, bueno, Jorge y Liliana ya estaban trabajando, pero que conversáramos qué iba a pasar. Sí, bueno, con los más pequeñitos no se podía nada, pues yo estaba en la mitad. Entonces, ¿qué fue? Bueno, hablamos con mi mamá, no, usted tiene que seguir estudiando. Claro, yo les dije, sí, yo sigo estudiando, pero no me vuelvo una carga para ustedes. Entonces, desde ese momento empecé a trabajar. Pero era un trabajo muy particular. En el Estadio El Campín de Bogotá, de fútbol, empezaron a conseguir muchachos para que ayudaran en las porterías a recibir boletas. Y empezaron también con partidos a mitad de semana y a final de semana. Entonces empecé a trabajar ahí y con eso me iba bandeando, no todo, pero me iba bandeando. Y eso va a mostrar, digamos, el proceso ya cuando termino el bachillerato. 1970, para nosotros, fuimos los primeros y únicos que le hicimos una huelga a los jesuitas. Cuénteme de eso. Sí, ¿por qué? Ahí ahora se van a poner todos felices que por qué es que yo entiendo a los estudiantes, ¿sí? Y por qué tengo buena relación en disciplina, en cumplimiento, pero entiendo los cambios. Habían puesto de prefecto de disciplina a una persona que a mi juicio se extralimitaba en la disciplina. Se extralimitaba. Yo sé que la disciplina es importante. Mismo lo sé en todas partes, pero uno no se puede extralimitar. Yo aprendí después que uno, y lo aprendí siendo dirigente de los Scouts, que uno no puede tratar a los niños o a los jóvenes, primero como si fueran viejos y segundo como si fueran infantes. Y hay un pensador, no recuerdo quién, realmente no recuerdo quién, que dice, con un niño, con un joven, un niño, un joven, usted tiene que pensar que tiene una paloma en la mano, que si la aprieta mucho, la mata, y si la suelta mucho, se le va. Entonces tiene que estar ahí entre esas dos. A un compañero de quinto A, el prefecto de disciplina lo trató muy mal porque tenía el cabello un poco largo. Entonces él escribió una cosa y teníamos una cartelera
de los estudiantes y él escribió algo, digamos, respondiendo a ese maltrato, y después él vino y lo leyó y lo arrancó el prefecto de disciplina. Y ahí fue Troya. Y ahí fue Troya porque empezaron a salir todos los reclamos, empezaron a salir todas las cosas, y empezó en un curso, se pasó al otro y luego al otro, y llegó un momento en que nosotros dijimos, listo, no más, y paramos. ¿Y qué pasó? Que vino hasta el padre provincial de la Compañía de Jesús para América Latina para preguntar qué era lo que pasaba. Se les fue explicando todo y entonces dijeron, bueno, listo, nosotros vamos a analizar, ustedes ya no tienen más clases, se van a preparar exámenes. Y nos sacaron del colegio, nos sacaron. Todo el resto del colegio siguió en clases hasta cuando estaba previsto, y ustedes vuelven tal día y les informaremos cómo son los exámenes. Y eso fue una experiencia muy importante después para la universidad. Pasó a sexto de bachillerato o a 11. La matrícula fue individual con el padre de familia o acudiente, y todos los que entramos con matrícula condicional. Todos. Absolutamente todos. Entonces, en sexto de bachillerato todos muy juiciositos, ¿sí? No levantamos la voz, ¿sí? Pero ya había quedado el germen, el fermento estaba ahí. Bueno, profe, entonces ahora sí ya llegamos al momento en el que usted ya estaba en 11 de bachillerato. Ahora sí acerquémonos a su formación profesional. Para los que nos están viendo de pronto, antes de la entrevista el profe nos comentó que en el lugar donde estamos, pues él lo ha construido, y nos comentó que su primera formación es de ingeniero. Cuéntenos sobre esto, ¿cómo decidió usted esta carrera? Y bueno, posteriormente, adelantándome un poco a la pregunta, ¿cómo terminó direccionándose a la pedagogía? Pero primero, ¿cómo se acercó a la ingeniería? Yo sabía, eso sí lo tenía claro. Y con varios de los compañeros de sexto, de 11, habíamos conversado mucho. Entonces habíamos dicho, yo quiero una ingeniería. Yo quiero una ingeniería. Entonces, varios nos presentamos a la Universidad Nacional de Colombia. Yo me acuerdo que me presenté a Ingeniería Química en la Nacional y ocupé el 7º puesto. O sea, yo entraba. Pero también me presenté, y entonces eso era de día. También me presenté a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Bogotá, a Ingeniería Geográfica, y esa era de noche. Y hacia noviembre, diciembre del 71, me ofrecieron un puesto de mensajero en una empresa. Entonces yo dije, listo, esto es por aquí. Me voy, trabajo de mensajero y por la noche estudio. Y dejé lo de la Universidad Nacional. Y empecé a trabajar. Entonces nosotros teníamos clase de 7 a 8 de la mañana. Yo pedí permiso en la empresa para llegar a eso de las 8:30. La Universidad Jorge Tadeo Lozano es en la calle 23, carrera 4ª y 5ª. Y ahora se ha ampliado mucho más, muchísimo más. Y donde yo trabajaba, donde era la oficina, era calle 39 con carrera 16. O sea que realmente yo llegaba muy rápido, y a pesar de yo haber pedido permiso de llegar a las 8:30, yo llegaba antes de las 8:30. Ahí trabajaba todo el día. Lo que sí se cumplía, fuera como fuera, era salir a las 5 de la tarde
para alcanzar a llegar a la universidad a clase de 6. Y entonces ahí... Entonces terminó escogiendo ingeniería geográfica. Ingeniería geográfica en la Jorge Tadeo Lozano. Estando yo cuarto, quinto semestre, no recuerdo. Sí, debió ser cuarto semestre. Con un amigo perfeccionamos una máquina de hacer tiza para tablero. Y nos retiramos del trabajo cada quien. Y nos pusimos a hacer tiza para tableros. Y empezamos a vender tiza para tableros. Pero cuando ustedes ¿se retiraron de la carrera o no? No, del trabajo. Acuérdese que yo trabajaba de día. Ya. Acuérdese que yo trabajaba de día. Mensajería, sí. Entonces nos retiramos y empezamos a... Entonces, él se dedicó más a vender y yo más a fabricar. Después él se aburrió y se fue. Y yo seguí. Pues le compré lo que sale todo eso. Y luego, pero seguimos siendo amigos. Entonces luego yo le dije, no, tenemos que diversificar esto. Y la esposa de él es una magnífica modista, o era en esa época, yo hace mucho que no sé de él. Y entonces empezamos a hacer uniformes para colegio y sudaderas. Y entonces ya vendíamos la tiza y el uniforme o la sudadera. Y como yo he tenido mis veleidades hacia la carpintería, entonces hacer tableros, porque alguien me preguntó, ¿y usted no vende tableros? Le dije, claro, nosotros somos los expertos en tableros. Y entonces corra a aprender a hacer tableros y a vender. El combo completo. Y entonces, pues con eso me defendí un poco de tiempo y con eso seguí pagando la universidad. Estando ya como en octavo, sería, bueno, séptimo, octavo de ingeniería, y como yo ya no tenía que cumplir horario para una empresa, entonces dije, no, a mí lo que me gusta es enseñar. Sí. ¿Pero cómo se dio cuenta? No, pues yo la vida con los jóvenes scout, y era instructor, y yo le dije, había hecho desde pequeñito hasta lo más alto, y era jefe de tropa, y entonces eso también organiza, y el sistema de patrullas, y bueno. Entonces dije, no. Entonces solicité ingreso a la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá a estudiar licenciatura en Ciencias Sociales, Historia y Geografía. Y me aceptaron. Y entonces también empecé los procesos para homologar algunas materias de ingeniería allá. Ahora, ¿por qué nunca he ejercido como ingeniero? Porque nunca he ejercido como ingeniero. Ni siquiera tengo matrícula. Tengo estudios. ¿Por qué? Porque estando ya al final, fuimos a un congreso por ahí en el 75, 76, que para más señas fue en Villavicencio, de la Asociación Colombiana de Geógrafos. Y con otros compañeros habíamos organizado una ponencia muy importante sobre la geopolítica del momento. Oye, y nosotros bien concentrados en nuestra ponencia. Salimos a descansar a medianoche, porque estábamos trabaje. Y lo que encontramos es a todos los grandes geógrafos borrachos
en todas las partes. Bueno, dijimos, esperemos a ver qué pasa mañana. Nosotros no éramos la primera ponencia, no. La primera ponencia era de alguien a quien nosotros respetábamos mucho, que había sido profesor, que era Alfonso Pérez Preciado, que acababa de regresar de Francia a Colombia, de tener un doctorado. Ahorita ya no me acuerdo si es en Montpellier o en Toulouse, sobre ecología, y que era un magnífico investigador. Oye, cuando tiene que él hacer su ponencia, estábamos 3 o 4 personas y los otros no estaban. Entonces, ¿por qué? Porque estaban todos en Guayabaos y no venían. Nosotros entramos en Santa Ira y empezamos a hablar con las otras universidades, con la del Quindío, con la de Tunja, con la UJ, con todos lados, y armamos un zambumbe. Y retiramos nuestra ponencia, y al contrario, lo que hicimos fue un debate sobre el estado de la Asociación Colombiana de Geógrafos. Ya se puede imaginar que nos declararon personas no gratas, personas no sé qué. Entonces nosotros les dijimos, listo, ni afán que tenemos, no vamos a hacer de su asociación jamás. Entonces ya me enruté de plano en la pedagogía, en la licenciatura de Ciencias Humanas y Sociales.